Creo que temas hay muchos. ¿M? El tema de la seguridad es algo que cada vez, desgraciadamente, está más vigente. Más allá de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha incorporado, tiene que ver con infraestructura, con logística, vaya uno a saber cuáles son los sistemas que se quieren implementar, pero desgraciadamente el tema de la inseguridad hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires es muy complicado, ¿no? Analizando lo que pasa en la Ciudad de La Plata, en distintos distritos, en el conurbano, me parece que a partir de ahí, yo no sé si esto es tan difícil que no se le puede encontrar la vuelta, si no hay capacidad para encontrarle la vuelta, si lo que se hace una lectura equivocada o si realmente es tan complicada la situación que más allá que todo lo que se haya hecho, es muy difícil que esto, no digo solucionarlo porque sería algo utópico, ¿no? Pero aunque sea bajar, más allá de las estadísticas del gobierno, que en cuestiones tan sensibles como muertes y asaltos, los números fríos a veces no caen muy bien, ¿no? Sí, para iniciar y como introducción, yo Sí. frente a este tema siempre planteo que yo fui parte de la gestión del gobierno anterior Ujú. y en esto siempre lo he planteado. El problema de la inseguridad no comenzó ahora, Mm. pero en este sentido y uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca, ¿no? Y Sí. como funcionario y legislador también. Digo, ahora hay decisiones que se están tomando que hace que la situación se vaya complejizando. Ujú. Eh, Que hay una lectura equivocada. yo creo que ahí se han tomado algunas, tiene que ver con falta de decisión política y con desconocimiento. Si vamos al ejemplo de la ciudad de La Plata, el año pasado se pusieron casetas de seguridad Sí, que en las las vemos en las plazas. plazas. Sí. Bueno, se pusieron 11. Ujú. Los puntos más equidistantes, o sea, los más lejanos entre sí, son Plaza Mateu, Parque Castelli, Parque Alberti y la Plaza de 1 y 38. Sí. Después, todas las otras están ubicadas dentro de ese cuadrado que uno rápidamente, apelando a la imaginación, se lo hace mentalmente, Sí. ¿no? Plaza Moreno, Plaza Belgrano, Plaza San Martín. Bueno, si uno suma esa cantidad de kilómetros cuadrados, nos da una suma de 11,4. La Plata tiene 992. Digo, creo que eso tiene que ver con una propuesta que no resuelve el problema de seguridad, que se pretende vender, entre comillas, como que se está haciendo algo, pero es erróneo. Y además, desde el punto de vista dinámico, pensando la seguridad en sí, ninguna estrategia que apunte a la pasividad de los recursos puede resolver algo que es tan dinámico, que es tan cambiante. Sí. Y por otro lado, es necesario construir una matriz mínima de seguridad para cada localidad. Nosotros vamos a estar presentando un proyecto. Hoy los municipios son la caja de resonancia, por más que por ley la responsabilidad sea de la provincia. Hoy cada situación que lastima, que golpea, que genera un hecho traumático en un vecino, el municipio es esa caja de resonancia. Uh-huh. Y hoy creo que por justamente esa legislación está faltando cómo involucrar a las fuerzas vivas de la ciudad, cómo involucrar al Consejo Deliberante de cada municipio, en el de La Plata sin lugar a dudas, porque es uno de los municipios más grandes de la provincia. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que es necesario generar herramientas de control, herramientas de evaluación de un plan de seguridad que tiene que generar condiciones de mayor respuesta frente a un hecho de inseguridad. Bien. Sí, no, Guillermo, en Berisso, lo que apareció en su momento como la policía local, la policía municipal, que local no es lo mismo que municipal, todos dependientes de la policía bonaerense, lo que se ha determinado es fusionar esa policía, porque se decía que la policía local prácticamente no tenía ningún sentido en lo que era contrarrestar el delito, porque era que caminaba por la calle, acompañaba, el poder de acción no era a lo mejor el que la situación necesitaba. El tema de los ascensos, que tampoco era como era llano, prácticamente nadie iba a ascender más allá de los años que iban a estar trabajando, y bueno, esta decisión, y se logra en Berisso adjuntar la policía local a la policía bonaerense. La policía local fue algo que se podía haber implementado de otra manera. Fue un manotazo de ahogado, se sabía que no iba a funcionar. ¿De qué manera se puede relacionar hoy por hoy a la policía local con los temas de inseguridad?
La policía local, con las virtudes y defectos, y no le quitamos el análisis a esa cuestión, tenía que ver con justamente que los municipios tuviesen una participación más activa en las políticas de seguridad. Entonces, que el intendente, que el consejo deliberante pudiese, como quien dice, meter la cuchara en el plato, sí, y no solamente destinar recursos de su presupuesto para arreglar un patrullero o ponerle más nafta también al patrullero, ¿no? O sea, de tener injerencia real en las políticas de prevención. Por conocimientos teóricamente que el municipio tendría que tener de cada localidad respecto a la inseguridad. Sí, y además porque hay cada vez una demanda mayor hacia los municipios por parte de los vecinos. O sea, ese viejo modelo de los municipios brindando servicios de barrido, luz y limpieza quedó ya en la historia. Hoy los municipios, y municipios como el de La Plata, Mar del Plata, San Martín, que casi podíamos decir que son mini provincias, necesitan con las herramientas que corresponden meter mano en las políticas de prevención. Las Naciones Unidas establece una recomendación en cuanto a la cantidad mínima de policías que tiene que existir por cada 100.000 habitantes. Sí. La recomendación es la de 300 policías cada 100.000 habitantes. Sí. Para dar un ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, con el traspaso de la Policía Federal, sí, hoy tiene una relación de 816 policías cada 100.000 habitantes. La Matanza, 237. Hoy la ciudad de La Plata tiene 245, 247 policías cada 100.000 habitantes, con lo cual ahí hay hay algo que está faltando. Sí. Y que en estos 2 últimos años, por eso es cuando yo digo que por decisiones hay cosas que, lejos de traer un beneficio, han traído un perjuicio, ese número se fue reduciendo porque se puso a la policía local como una policía mal preparada, mal formada, y que así como nació, debía morir. Y también aquellos policías que fueron sacados de servicio por tema de corrupción, ¿no? Porque ¿cuántos se sacaron? En la provincia de Buenos Aires. Muchísimos. Sí, y en La Plata también. Y en La Plata también. Sí, no tantos a lo mejor, pero también hubo gente afectada por eso. Esos no han sido reemplazados. Claro. ¿No? Entonces hoy tenemos una merma. Para que se entienda, nosotros en cualquier municipio tenemos la policía de prevención, ¿no? Donde la policía local, conjuntamente con el policía que estaba en un patrullero, el comando de patrulla, recorriendo, sí, eso es policía de prevención, ¿no? Es recorrer la ciudad, caminando, en patrullero, en una moto, para generar, las políticas de prevención a partir de la disuasión, de la presencia, de una cuestión que tiene que ser estratégica. Y después tenemos otras policías, como la de narcotráfico, la policía de investigación, la policía en función judicial. Ahora, yo hablo de matriz de prevención donde planteo recursos mínimos que deben existir para generar un plan de seguridad que vaya en aumento y no en retroceso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que exista la cantidad de policías en relación a la cantidad de habitantes, porque eso es... 300 cada 100.000. Mínimo. Entonces, ¿esto con quién tiene que ver? O sea, si uno para poder llevar adelante una actividad necesita, por dar un ejemplo sonso, ¿no? Si de acá a Mar del Plata uno necesita tanque lleno, sí, ¿no? Para poder llegar, bueno, si le pone un 10% menos del tanque, no va a llegar. O sea, el objetivo no se va a cumplir. Es necesario generar. Y esto mismo es aplicable a la cantidad de patrulleros que tiene que estar recorriendo hoy nuestra ciudad de La Plata. Y eso tiene que estar en relación con cantidad de kilómetros cuadrados. ¿Cómo estamos con los números ahí? En un 60%. Un 60%. O sea, hoy la ciudad de La Plata también tendría que tener, por su extensión de casi 1.000 kilómetros cuadrados, 100 patrulleros, y hoy, en el mejor de los casos, estamos llegando a 60, 62, 57, dependiendo del día de la semana, porque obviamente los autos hay que mantenerlos, se rompen. Sí. Entonces, estos requisitos mínimos hoy no existen. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir que falta gestión, porque en la Ciudad de La Plata se han subejecutado en el año de 2016 el presupuesto y en el 2017 el presupuesto. O sea, lo que se tendría que haber, se invirtió menos. En el 2016, sobre un presupuesto de unos 294 millones,
el 30% no se utilizó en seguridad, se utilizó en otra cosa, se utilizaron 200 millones. Y en el 2017 el presupuesto era de 426 y se utilizaron 280. ¿Y eso porque cuál es el justificativo? Porque me imagino que se habrá planteado eso, para saber ante la necesidad por qué no se invirtió en una problemática como es la seguridad. Bueno, justamente lo que nosotros preguntamos, ¿no? ¿Por qué el impuesto del vecino platense que tiene que estar destinado a que se utilicen en esas cuestiones no se utilizó? Y esto tiene que ver con falta de decisión política. Cuando yo hoy, a tu pregunta, Gustavo, ejemplificaba con lo de las casetas, sí, ¿no? Eso tiene que ver, también utilizando un ejemplo, es como si uno está construyendo la casa, ¿no? Comenzó, puso los cimientos, y su presupuesto lo gasta en las ventanas, o los cerramientos, o el piso, cuando todavía faltan partes de la casa. Sí, las paredes, el techo. Y claro, todo. entonces el recurso tiene que ir ahí. Y una vez que eso está, uno puede pensar en lo siguiente. Entonces, eso tiene que ver con desconocimiento, con una política de marketinera, si se quiere, y si se me permite el término, que no termina resolviendo el problema de seguridad. La misma procuración, uno cuando analiza los datos, 2014, 2015, 2016, 2017, en el Departamento Judicial La Plata, ve cómo se va profundizando la curva, que tiene que ver ni más ni menos con la cantidad de investigaciones, las famosas IPP, ¿no? Que año tras año los vecinos ante un delito a la propiedad o un delito a las personas se inician. Y eso nos da una pauta de lo que está sucediendo hoy en la ciudad de La Plata. Hablabas de números respecto a la cantidad de efectivos, cada 100.000 habitantes en la ciudad de La Plata, la cantidad de móviles que no son suficientes, que cubren un 60%. A propósito del tema de los números, también hay que agregar la calidad del servicio de seguridad que se brinda como una contraprestación que por la realidad no surte efecto. Eso también hay que mejorarlo, digo, una preparación, porque se habla de la policía local, que teóricamente con la preparación que tuvo de 6 meses, más allá de lo que pueda haber adosado después, me parece que no es suficiente, como en el caso de Berisso, para implementarla y fusionarla junto con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque el accionar es totalmente distinto. La calidad del sistema de seguridad, ¿cómo es en la ciudad de La Plata? Bueno, eso va de la mano con la formación y la capacitación, ¿no? O sea, en cualquier profesión, sí, el tiempo que uno transcurre en una facultad, en una universidad, no termina te ha pasado en tu formación. Sí. Yo, digamos que me formé como psicólogo, digo, uno a medida que va ejercitando, que se va formando, que se va capacitando, vas aprendiendo. Y uno termina siendo mejor. Va marcando pautas. Uno termina siendo mejor ¿seguro? Profesional, sí, sí, no solamente por la capacitación, sino también por el tiempo con el que uno lleva adelante la profesión. Y creo que en este sentido, eso es una deuda pendiente, ¿no? Con lo que ha pasado con la local, obviamente, que eran efectivos que debían capacitarse mucho más, y que para eso era necesario justamente capacitarlos y no ponerlos afuera, sí, como acá en La Plata cerca de 400 policías locales menos, o sea, y en ¿eso como consecuencia de qué? De una, digamos, de una reevaluación y de que el ministerio... ¿Que no estaban capacitados o una cuestión de números y de presupuesto? Digamos, para mí, digamos, lo que se dice tiene que ver con una reevaluación, una recapacitación. Lo que subyace es un despido, recorte presupuestario, porque, bueno, no han sido reemplazados. Si fuese únicamente porque no estaban aptos, digo, en este tiempo transcurrido hubiesen sido reemplazados y tener esta matriz mínima que hoy la ciudad de La Plata no tiene. Claro, lo que pasa es que se puede llegar a entender porque eso muchos lo tomaron como una salida laboral, ¿no? Más allá de que estén capacitados o tenga la vocación de ser policía, la mayoría
fue porque necesitaba una salida laboral y después, bueno, se ha encontrado. No creo que cualquiera pueda ser policía, me parece que uno tiene que tener, más allá de la preparación, traer desde las entrañas una manera de ser, de estar al servicio, de jugársela. Me parece que no cualquiera puede ser. ¿Estás de acuerdo con la policía local? ¿Habría que reformarla? ¿Todo tendría que pasar por la municipalidad o habría que fusionar con la policía bonaerense? Yo estoy de acuerdo en que, y creo que en esto hay que trabajar. Vuelvo a reiterar, ¿no? Vamos a presentar un proyecto en este sentido. La ciudad de La Plata y otras ciudades similares tiene que tener capacidad de mando, capacidad de organización, de planificación a partir de no coincidir con el ministro de Seguridad de turno, sí, no tener una buena relación, sino de que tenemos que generar las condiciones para que la ciudad de La Plata tenga una policía de prevención que además esté a consideración permanente de su accionar, de cómo lleva adelante la planificación, cómo lleva adelante su plan de seguridad en el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos que generar condiciones para que yo si te pregunto, Gustavo, si los vecinos de la ciudad o conocemos a quién es el jefe departamental, no lo conocemos, siempre es a instancia de que el Ministerio de Seguridad dice tiene que ir tal persona, y si la situación es compleja porque aumentaron los delitos, porque hubo un hecho traumático, se lo desplaza y se pone a otro. Esto es un circuito en el que las fuerzas vivas de la ciudad, el Consejo Deliberante, muchas instituciones, muchos vecinos y que asambleas tienen, barriales me parece que son fundamentales también, sí, en esto. No conocen, y que es necesario que sea elegido a consideración de todas estas fuerzas, ¿no? No es posible que siga generándose un esquema de seguridad que solamente se lleva a cabo desde calle 2, donde es el ministerio, que saco pone o que reduce o aumenta. Digamos, me parece que es necesario, por eso digo que yo estoy de acuerdo con que el municipio, invierto la pregunta, si yo estoy de acuerdo con la policía local, digo, es necesario que el municipio tenga las herramientas para desarrollar políticas de seguridad que no sean únicamente la de destinar nafta o arreglos de patrullero o determinada cuestión para la policía. La económica y también la posibilidad de una preparación. Para comandar una policía, uno tiene que tener gente que sepa de preparación, que sepa qué es lo que hay que hacer, y además, bueno, tiene que tener el sustento económico para hacerse cargo de los gastos, porque hasta ahora eso era de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, sí. Esto es presupuesto del gobierno de la provincia. De la provincia. Guillermo, otro de los temas tiene que ver con el grooming. Algo, la verdad, que ya no sé si nos vamos acostumbrando, el tema de cómo se manejan las redes sociales, todos los riesgos que corren los chicos al estar expuestos, porque hoy parece que manejar la red social tiene que ver, mirá, la inteligencia, la capacidad que tiene, cómo se da cuenta para entrar acá, para allá, ir allá, para mandar este mensaje, para bajar esto, para bajar aquello, pero la exposición en las redes sociales es algo muy, pero muy difícil de manejar, y a veces los padres o no tenemos la capacidad, o no tenemos el tiempo, o no le prestamos atención y no tenemos en conocimiento de los riesgos que pueden ocasionar a un chico el tema de las redes sociales. Antes estaba, el bullying, por ejemplo, en las escuelas. Ahora aparece el grooming en lo que tiene que ver con las redes sociales, y más allá de los riesgos que corren los chicos, es algo que aparentemente es muy difícil de manejar. Sí, y además con datos muy preocupantes. En el último año, en el 2016, la Fiscalía que tiene que ver con delitos informáticos, hay una ley de delitos informáticos, en 2013 hay una ley que tiene que ver exclusivamente con el grooming, pero en 2016 hubo cerca de 26.000 denuncias. 26.000. En 2017, perdón, 26.000 denuncias. 26.000 denuncias contra 8.000 en 2016. Número más, número menos, sí, digo. Se va triplicando, pero no, cuadruplicando. 300% claro, de aumento de este tipo de denuncias. Y fundamentalmente tiene que ver, como para explicar de qué se trata el grooming. El grooming es la herramienta con la cual generalmente un perverso, llega, ¿no?, un menor
manipula a un Sí, menor claro. a través del tema de las redes. Una locura, Digo, ¿no? la perversión existió desde el inicio de nuestros tiempos, ¿no? No, O no, sea, no, seguro. Lo que pasa es que después se fueron ayornando, fueron captando de manera mucho más fácil, podemos decir. No sabemos si por los sistemas que se han implementado o por el chico que como ahora tiene acceso llega más fácil y aparentemente por eso como consecuencia es más vulnerable, ¿no? sí, yo ahí creo que hay tres cuestiones que A ver. voy a tratar de ser sintético como Sí. para que se entienda. Por un lado, la perversión y esa relación que algunos establecían con los menores existió siempre, Y ¿no? va a llegar va a tratar de llegar al chico de cualquier manera. Sí, digamos, esto tiene que ver con una cuestión patológica. Sí. Ahora, también recuerdo que en función de esto, todo el cuidado que nuestros padres, cuando íbamos camino a la escuela, cuando íbamos las primeras veces que íbamos a bailar y que nuestra madre nos decían, si te convidan, aunque sea un vaso Sí, de no coca, tomes nada, es no cierto, tomes nada, no tomes si no nada. lo conoces, Es tené cierto. cuidado porque te pueden poner, o Sí. sea, si te dan un caramelo y no lo conoces, no lo No lo aceptes. sí. O sea, había toda una cuestión de que tenía que ver en el fondo de saber con quién uno se relaciona. Ujú. ¿No? Si uno lo retraduce, esas recomendaciones de nuestras madres o de nuestras abuelas es, bueno, confía en aquel que conoces. Claro, el que no conoces no confíes. Exactamente. Las redes, que son una herramienta de la tecnología, y por ende las redes, que son una herramienta fenomenal, ha facilitado mucho esto, ¿no? ¿Por qué? Primero porque uno, también como lo decía la otra vez, uno invita a su casa a un desconocido. No, difícilmente. Uno invita a cenar a alguien que no conoce. Bueno, con las redes esto es una invitación permanente. Lo conocés sin conocerlo, ¿no? No, claro, porque además uno cuando ingresa en este mundo, o sea, está abriendo las puertas de su intimidad y de su y de lo que le pasa y si se quiere de la casa y demás a un montón de estas personas que utilizan y se benefician de las redes como para hacer su juego. Por lo tanto, es un tema que yo soy papá de dos adolescentes, ¿no? Uno tiene que incorporar todo un nuevo vocabulario que a diferencia de lo que se dice, ¿no? De que los chicos aprenden mucho más rápido, que lo cual es cierto, Sí. ¿no? Los chicos aprenden mucho más rápido ciertas cosas y nos terminan enseñando a nosotros. Pero uno tiene que involucrarse y tiene que generar esos cuidados que, como nos pasaba cuando éramos más chicos, nuestras abuelas y nuestras madres nos decían, no te vincules con aquel que no Sí, conoces. y más allá de la familia, creo que es fundamental, esto se llega también a través de las escuelas, ¿no? De llegar a los chicos, concientizarlo y establecer de qué manera se puede utilizar las redes sociales, dónde no caer y cuáles son los cuidados que hay que tener. Creo que la casa y la escuela siempre se tienen que dar la mano. Sí, lo que se ha dicho, ¿no? Siempre, la escuela es la segunda casa, ¿no? Sí, sí, la escuela es la segunda casa y la casa es la primera escuela, ¿no? Exactamente. Porque empieza a aprender en la escuela. Y esto tiene que ver En con la casa, perdón. poder informar y poder comunicar y transmitir de que hay un montón de herramientas. Por esto nosotros nos preocupa ciertamente y creemos que la escuela es un ámbito, más allá de las recomendaciones a aquellos padres que nos están escuchando que podemos hacer o en alguna charla en la que nos podamos encontrar, me parece que es necesario construir un esquema preventivo en donde en las escuelas esto Especie de charlas, se talleres. se pueda trabajar. Hay materias que ya Claro. están en la currícula como construcción de la ciudadanía, que son materias en donde se permite por el contenido de la currícula trabajar estas cuestiones y generar dos o tres cuestiones que son centrales. Por un lado, el cuidado que es necesario tener, y por otro lado, cuestiones que conocen los técnicos, los que trabajan en redes, de cómo uno puede generar cierta seguridad, ¿no? En cuanto a los filtros, a cuestiones bien técnicas del uso de redes, Sí. de Facebook, de Twitter, que es necesario que hoy un teléfono celular, digamos, permite casi todas las mismas funciones que una computadora. Entonces, muchos chicos no saben que es necesario poner algunas opciones para no estar brindando datos a gente que está a la pesca de esto, Claro. ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros podamos generar los caminos para que los pibes le saquen un fruto
verdadero y real al tema de las redes, y que no se encuentren en una situación donde hay gente que se ocupa minuciosamente, detalladamente en pescar a aquellos chicos que por su vulnerabilidad terminan picando en cosas que después lo ponen en un gran riesgo. Guillermo, ya estamos en el espacio de Martín López Lastra, en este enfoque provincial. Dos preguntas con respuestas concretas. La primera, lo que tiene que ver con esta situación que está viviendo la gente del TUR, el subsidio que quiere sacar la provincia de Buenos Aires, y el tratamiento en el Congreso Provincial. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Porque sabemos que desde la oposición están en una tesitura en contra de que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, primero que el fondo que recibe el TURF, la industria hípica, tiene que ver con un fondo que proviene exclusivamente de lo que generan, no solamente, no es únicamente el juego, sino de las máquinas tragamonedas del juego. Bueno, pero también se lo considera la máquina tragamoneda como parte del juego, ¿no? Pero, de los por ejemplo, casinos, de los la lotería, bingos. el Quinisei, Sí. eso no coparticipa o no genera ese fondo. Solamente las máquinas tragamonedas. Sí. ¿Sí? Que hay una ley, la vigente, que fue en compensación a cuando justamente en la provincia aparecieron las máquinas tragamonedas. Sí. El gobernador era Felipe Solá. Y establece un mínimo y un máximo que con el gobierno... De un 9 a un 15 era, ¿no? El mínimo un 9, el máximo un 15. Sí. Lo que pretende el actual... Hay tres cosas que establece esta ley, entre otras. El artículo 29, la reducción a cero de este fondo. Que fue un máximo de 1.300 millones, más o menos. 1.300 millones era con el 12%. Con el 12%. El Ejecutivo tiene la potestad de llevarlo entre un 9 y un 15. Fluctuando. Sí, ahora está en un 9, se estipulan unos 1.000 millones. Sí. Esa plata va a engrosar las bolsas de los premios. Sí. ¿Sí? Todos sabemos que la industria hípica es una industria a cielo abierto. Se calcula que por cada caballo se emplean en forma directa 3 personas y en forma directa 4. Se hablaba de 80.000 fuentes de trabajo. En la provincia, directas 80.000. Y eso hay que calcular los veterinarios, que no se calculan dentro de los directos, Sí, el forrajero. Cuando se cría el caballo, todo, Sí. desde que nace hasta que sale a la pista. Y Argentina es el cuarto exportador a nivel mundial de caballos de pura sangre. Con lo cual esto es un golpe a la industria, que mañana hay sesión en el Senado, ya tiene despacho de comisión, se va a votar. La oposición rechaza. La oposición rechaza, hoy tuvimos una reunión con senadores y diputados, y una vez que mañana se le dé trato en el Senado, Sí. va a Cámara de Diputados. Claro, vuelve a diputado. Sí. ¿Ustedes van a establecer algunas reformas o directamente van a rechazar esto? En el principio nosotros rechazamos el artículo 29, el artículo 16, que permite la especulación inmobiliaria dentro de de las cuantiosas hectáreas que tiene, bueno, el de La Plata, el de San Isidro. Y por otro lado, también lo que establece esta ley es que se pueda generar a través de venta de carreras al exterior, eso también, los ingresos genuinos que necesitaría el TUR, y dejando de lado lo que ellos dicen que es un subsidio que le da, el gobierno dice que es un subsidio que le da al TUR. Habilita la exportación o la importación de imágenes. Sí. Con lo cual esto también echa por tierra que el objetivo sea eliminar una actividad que genere ludopatía, ¿no? Porque sobre esas mismas imágenes que se exportan, qué sé yo, una carrera de Estados Unidos, una carrera de Francia, sí, o de Uruguay, del lado que sea, también se habilita a que aquel que quiera pueda apostar. Con lo cual esto echa por tierra esa teoría. Guillermo, y la última pregunta creo que te la van a hacer ahora, más adelante, y creo que va a ser actual hasta que lleguen las próximas elecciones, ¿no? ¿Vas a ser precandidato a intendente por el peronismo platense? Yo estoy recorriendo la ciudad, estoy caminando, estoy hablando con los vecinos. En campaña dijimos que queríamos poner a la banca a disposición y no lo podemos lograr de otra manera que no sea caminando, y obviamente que uno tiene la expectativa de poder llegar a un escenario en donde el trabajo de uno sea contabilizado por los vecinos platenses como una opción para
conducir la ciudad de La Plata. ¿Hablamos de peronismo sin hablar de unidad ciudadana o la incorporás a unidad ciudadana? Eso, digamos, hoy en el amplio abanico del peronismo, hoy tenemos distintas, de hecho en la Cámara de Diputados Sí. tenemos distinta representación. Ahora, lo que nosotros decimos es que que nosotros tenemos la obligación de construir la unidad. Sí. Hoy el peronismo tiene que aprender del año, de lo que pasó en el 2015, en 2017, y además tiene que aprender de los errores que cometió y generar una nueva confianza, o la expectativa de una nueva confianza en la gente que en las últimas elecciones no nos acompañó. Y para eso es necesario trabajar en armonía, trabajar con la perspectiva de la unidad, y no es posible que nosotros los peronistas nos estemos batiendo a duelo, porque como yo digo, ¿no? La unidad mínima en una cultura que es la familia, en donde existen tensiones, y es normal y necesario que existan esas tensiones. Ahora, si esas tensiones no se pueden resolver en el seno de la familia, terminan siendo un problema muy serio. Y nosotros en el peronismo esas tensiones las tenemos que administrar y resolver en el ámbito de nuestro espacio. Sí, mientras uno se mire a los ojos y esté sentado en la misma mesa, me parece que puede llegar a un consenso y un acuerdo. Ahora, cuando hay alguien que mira de arriba hacia abajo, la verdad es muy difícil llegar a un acuerdo cuando vos tenés que levantar la vista para ver a alguien y poder entender e interpretar. Creo que en el llano, en la misma situación y en el mismo lugar, se puede lograr un consenso. Ahora, algunos tienen que reconocer que son todos iguales, y que escuchar al otro implica que a veces uno tiene que reconocer que se equivocó, y esa equivocación le va a permitir ser más funcional políticamente que lo que creía en su momento por el lugar que estaba ocupando. Cada uno entiende la lectura, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradecemos este contacto, te agradecemos también a Martín López Lastra estos 8 minutos, y bueno, seguramente va a haber oportunidad para seguir conversando, porque el camino es largo y el tiempo, aunque parece muy extenso, en cualquier momento lo tenés que estar golpeando la puerta, ¿no? Así es. Muchas gracias y a disposición para cuando vuelva o quiera volver a invitarme. Gracias, Guillermo. De nada.